Padre Celestial, te damos nuevamente infinitas gracias, porque estamos aquí delante de ti, exponiéndonos a tu palabra, hablando contigo, Señor, mediante la oración, exponiéndote nuestros corazones al solicitar tu perdón, cantando con conciencia, Señor, himnos que glorifican tu grandeza, tu misericordia, Señor. Que no hay otro como tú, como cantábamos hace un momento. Que solo tú tienes el poder de darnos entrada al reino, Señor, mediante la adopción en Cristo. Te pedimos que ahora que nos acercamos al momento de la predicación de tu palabra, nos ayudes a encontrar en las Escrituras verdaderamente lo que son, es decir, tu palabra, a encontrar y extraer de ellas aquello que es tu voluntad para nosotros. Porque aunque no fueron escritas a nosotros, sí fueron escritas para nosotros, Señor. En ellas está tu palabra viva y eficaz, que trasciende cualquier tiempo, Señor, que contiene de ti la voluntad para nosotros, para tu pueblo, para el universo, Señor, para el mundo entero. Por lo que te rogamos que nos ayudes a acercarnos a la Biblia con corazones sinceros, con conciencias limpias, Señor, no tratando de amoldarla a nosotros, sino nosotros amoldándonos a tu palabra, que seamos edificados y tú glorificado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, hoy continuamos la serie de sermones en el Evangelio según San Juan. Hasta ahora ya hemos dedicado varios sermones al capítulo 3 y hemos estado reflexionando particularmente en lo que narra la mayoría del capítulo 3, que es una de las conversaciones más profundas y teológicamente ricas que se registra en el Evangelio de Juan. El diálogo del Señor Jesucristo con Nicodemo, uno de los principales de la religión judía, un probable miembro del Sanedrín. Y en ella hemos visto cómo el Señor dirige la atención del hombre, es decir, de Nicodemo, pero del hombre en general, porque el discurso lo leemos hoy, desde la propia suficiencia de las personas, suficiencia moral, religiosa, intelectual, todas estas cosas que tenía Nicodemo, ¿no? Era un hombre probablemente recto, en lo que un hombre puede ser recto, era un hombre probablemente sabio, en lo que un hombre puede ser sabio, y era un hombre cuidadoso de los ritos, todo lo que un hombre podría ser cuidadoso de los ritos. Pero aún así necesitaba nacer de nuevo, nacer de lo alto, le dijo Jesús. Entonces en ese discurso Él nos hace mirar a lo alto, nos hace mirar a su obra, a Dios, y dejar de mirar en nosotros mismos, donde no tenemos nosotros nada que hallar que pueda darnos la salvación. Entonces, en virtud de ese diálogo hemos considerado, por un lado, la necesidad del nuevo nacimiento, pero también el amor de Dios como causa eterna de la salvación y la aplicación universal de este amor. Distinguimos entre su amor y el don de su amor por el cual en misericordia hace que salga el sol sobre justos e injustos, pero también el don especial de su amor que es en la obra de Cristo, en la cual para obtener salvación de ella hay que creer. Vimos la obra de Cristo como un don gratuito y la condición del hombre como una que fuera de Cristo no ama sino las tinieblas más que la luz. Y hasta este punto, muy resumidamente, hemos llegado en lo que hemos estudiado del capítulo 3. Y con ello ya concluimos la sección del capítulo que registra esta conversación de Jesús con Nicodemo. Sin embargo, en este capítulo 3 se retoma un personaje que ya se había mencionado al principio del Evangelio. Y con este personaje, por cierto, se cierra el capítulo. Hablo de Juan el Bautista. Juan, el escritor, hace un salto temporal después de esta conversación que Jesús tiene con Nicodemo y ahora nos va a hablar de un episodio que sucede en la predicación de Juan el Bautista. Recordarán que otras veces yo he insistido continuamente en la forma refinada del apóstol Juan de escribir. Escribe cuidadosamente, poéticamente, pero además con una sensibilidad literaria importante. Es decir, al autor le interesa no solamente presentar sus ideas de forma bella, sino también presentar los hechos no tanto
en una especie de sucesión cronológica correspondiente, sino más bien en un sentido en el que el Evangelio vaya creciendo en significado, vaya explicándose una cosa a otra. De hecho, cuando veamos el texto que toca hoy, no nos dice ni siquiera cuánto tiempo pasó. Dice, bueno, en otro momento, en otro lugar, pasó esto que vamos a ver. Porque ahora, en la predicación de Juan el Bautista, vemos que esta adición que hace el escritor no es accidental, sino que es una continuación perfecta de lo que ya Jesús venía hablando con Nicodemo. Es una especie de la implicación. Jesús hizo acá una clase magistral de lo que es el Evangelio, de su obra y todo esto. Y ahora lo que veremos con Juan el Bautista será como una implicación práctica de esas palabras de Jesús para nuestras vidas. Juan el Bautista confirmará de forma vívida las palabras que el Señor acababa de decir en su diálogo con Nicodemo. Entonces, una primera distinción que podemos ver del tono en el relato es que la conversación con Nicodemo, nos dice el apóstol Juan, que se dio de noche, se dio en lo oculto y se dio con un hombre de alta relevancia. Son tres características que vemos en este encuentro, en ese relato de Nicodemo con Jesús. De noche, oculto y con un hombre muy importante según los cánones humanos. Y ahora esas palabras serían testificadas. Lo que Jesús dijo no iba a ser repetido por Juan, sino que el corazón de lo que Jesús dijo iba a ser testificado por otro, pero ahora en lo público, a la luz del día y por alguien que no tenía ningún estatus especial en el pueblo. Juan no era nadie especial. Juan tenía sus seguidores y todo eso, pero en cuanto al estatus religioso no era alguien que tuviera algún puesto particularmente importante. Pero que a diferencia del otro hombre de Nicodemo, sí había entendido mejor a quién tenía enfrente, había entendido mejor quién era Cristo. De modo que después de escuchar las palabras sublimes acerca del nuevo nacimiento, del amor de Dios, de la fe, de la condenación, que nos presenta Juan en la primera parte del capítulo 3, ahora vemos cómo estas verdades se reflejan en la vida y el ministerio de Juan el Bautista, quien da un buen testimonio del impacto de Cristo en la vida de sus fieles, un buen testimonio que sirve para nosotros de cómo deberíamos nosotros vivir nuestra fe, de cómo deberíamos nosotros vivir nuestra relación con Cristo, entendiendo quién es Él y quiénes somos nosotros, cuál es su lugar y cuál es nuestro lugar. Y esta escena sirve como una especie, como dije, de aplicación práctica de la conversación con Nicodemo, puesta por el escritor aquí para dar continuidad a la idea. Es decir, puesta por Juan el apóstol para el que lee, para que el que lee vea cómo esto que dice Jesús se ve en la vida práctica. Entonces se nos presenta una pregunta crucial, que no es solamente crucial para el ministerio de Juan el Bautista, sino para toda la vida cristiana. Más o menos lo que se le pregunta a Juan el Bautista implica lo siguiente: ¿qué lugar ocupa Cristo en la vida del creyente? Pregunta ante la cual, claramente y antes de cualquier desarrollo, nosotros podemos responder que ocupa el lugar de Rey y Señor. Y a eso apunta el pasaje que examinaremos el día de hoy y por el cual nuestro sermón lleva por título La grandeza de Cristo. Pues esto mismo es lo que trata de explicar Juan el Bautista. Cuán grande es Cristo. Leamos entonces el texto que nos ocupa el día de hoy. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos del 22 al 30. Juan 3, 22 al 30. Dice así: después de esto, de la conversación que tuvo con Nicodemo, vino Jesús a sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, recuerden en los primeros capítulos, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido.
es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Pueden sentarse, hermanos. Hay dos cosas fundamentales que se evidencian en el pasaje. Por un lado, la grandeza de Cristo respecto de cualquier otro profeta o maestro que haya existido o exista en este mundo. Y por otro lado, la disposición del corazón de sus siervos respecto de la autoridad de Cristo. Con esto en mente, reflexionaremos sobre los siguientes 4 epígrafes. En primer lugar, el peligro de engrandecer al hombre. En segundo lugar, el ministerio celestial de Cristo. En tercer lugar, la grandeza de Cristo. Y en cuarto y último lugar, la bendición de menguar, de disminuirse por Cristo. Juan 3, 25 al 26, que es ya después de la introducción que da. La introducción que da Juan el apóstol es que, pasado el tiempo de la discusión, un tiempo después en Judea, habían 2 grupos claramente distintos. Por un lado estaban Juan el Bautista siguiendo su ministerio con normalidad, tenía sus discípulos, se iba bautizando gente nueva que venía. Pero por otro lado, ya había empezado el ministerio itinerante del Señor Jesucristo, así que él también tenía a cierto grupo de seguidores que estaban con él. De hecho, particularmente, varios de sus apóstoles surgieron del grupo de seguidores de Juan el Bautista. Juan, el apóstol, Andrés, el hermano de Pedro, y si no me equivoco, Felipe, estos 3 venían del grupo de seguidores de Juan el Bautista. Entonces, para Juan el Bautista esto era algo normal. Pero desde fuera, sus discípulos veían, mira, lo que está pasando acá. Nosotros estamos acá y estos otros están allá. ¿Por qué será que no están con nosotros? Entonces ese fue el contexto que nos da Juan el escritor. Ahora, el capítulo 3, versos del 25 al 26 dice así. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Este es el primer punto aquí que quiero tratar. El peligro de engrandecer al hombre. Eso es lo que estaba pasando aquí. El conflicto, vemos en el relato que surge entre los discípulos de Juan y los judíos, es acerca de la purificación, nos dice. Aunque en realidad no nos dice exactamente qué es lo que estaban discutiendo aquí. De hecho, no tiene demasiada relación con el relato. Es una especie de introducción a la pregunta que le hacen a Juan el Bautista. Porque quizás una de las cosas que estaban mencionando, y por eso se refieren a los ritos de purificación, son cosas que en sí no tenían que ver con la ley judía y con las prácticas establecidas en la Torá, sino con prácticas tradicionales de los judíos. Por ejemplo, Juan el Bautista, él mismo estaba practicando un bautismo fuera de la ley, pero no contrario a la ley. Era una tradición que ellos tenían, un tipo de purificación, bautismo de arrepentimiento. De hecho, el texto menciona que Jesús bautizaba. En el capítulo 4, en el siguiente, para que tengan claro, Juan el apóstol aclara que en realidad eran los discípulos los que bautizaban. Pero el punto es que en el grupo de Jesús se bautizaba. Ahora, ¿cuál bautismo era este? Obviamente todavía no era el bautismo cristiano, porque el bautismo cristiano se da en contexto de la ascensión de Cristo, en contexto de la iglesia incipiente. Probablemente Jesús también practicaba algún tipo de bautismo en continuación de lo que estaba haciendo Juan con sus discípulos. Entonces, es posible que esta discusión acerca de la purificación tuviera algo que ver con el bautismo, con los diferentes líderes que podrían tener esta práctica, y lo toman como trampolín los discípulos para ir con Juan, su maestro, y decirle, Rabí, este hombre, que la otra vez vimos que estaba contigo allá, parece que tiene su propio grupo, está bautizando, te está quitando a ti de alguna manera tu área de trabajo. Y como fuera de lo que estuvieran discutiendo, de ahí surge la pregunta que le hacen. Se tornó la discusión hacia Jesús y que él estaba bautizando, pero además no solo eso, sino que dice, y la gente va a él, vienen a él, todos vienen a él. Y esta inquietud de los discípulos de Juan revelaba una crisis de identidad espiritual en ellos, porque si bien ellos estaban recibiendo de su maestro Juan el Bautista una predicación verdadera, fiel, una predicación que venía de Dios, Jesús mismo había validado y felicitado y aprobado el ministerio de Juan el Bautista, aún así, recibiendo la verdadera predicación,
sus discípulos cometían el error de centrar su atención en el hombre antes que en Dios. En todo caso, al margen de las aclaraciones que les daría Juan, antes de que Juan hablara, ellos podían haber pensado que Jesús es servidor del mismo Dios, de nuestro Padre. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero no hicieron esa reflexión. No estaban pensando eso, que es lo correcto. No había por qué haber ningún tipo de contienda si finalmente sirven con la verdad al mismo Dios verdadero. Porque la molestia de ellos realmente no era una molestia teológica en esencia, sino una molestia afectiva, posesiva, como podía pasar, por ejemplo, con los fariseos, que querían tener el dominio docente de todo Israel, no querían que más nadie enseñara en Israel, no quería que ninguna corriente de interpretación distinta a la farisaica dominara. Y este problema revela una dinámica constante, no ya en los discípulos de Juan, sino en el corazón del hombre caído en general, incluso en los cristianos. La dificultad de aceptar que Dios no comparte su gloria con nadie. Eso lo decimos, todos los cristianos dicen, sí, Dios no comparte su gloria, la gloria es solamente de Dios. Pero en la práctica algunas veces parece que nos costara poner en práctica eso que decimos. Como dije, aun si Jesús no hubiera sido el Mesías, que sabemos que lo era, pero si Jesús no hubiera sido el Mesías, siempre que Él predicara la verdad, ellos no tendrían por qué haberse molestado. Siempre y cuando Él fuera un predicador de la verdad de Dios, ellos tuvieran que incluso haberse alegrado de que el mensaje crecía. Pero el problema no era que Jesús ejerciera su ministerio, ni siquiera que tuviera éxito. El problema de los corazones de estas personas es que tenían la sensación de pérdida de relevancia del ministerio al que ellos pertenecían, al que ellos eran leales. Y seguramente entre nosotros hoy pasan cosas similares. Hoy sigue habiendo territorialismo, denominacionalismo. Nos parece más importante que una denominación particular a la que nosotros somos afectos crezca en miembros y nos alegramos más por ello a que cuando crece otra cualquiera que también adora al mismo Dios, que también están en el verdadero evangelio, pero que difiere de nosotros en algunas doctrinas. Entonces pareciera que esa fiesta que hay en el cielo por cada uno que se convierte no está en nuestros corazones. Simplemente porque, no guardamos las similitudes exactas que quisiéramos guardar con algunos que se convierten. Nosotros algunas veces somos igual de sectarios que estos hombres que estaban acá. También solemos tener maestros intocables. Maestros que pensamos son los que en su predicación y en su pedagogía enseñan lo mejor y lo único verdaderamente aceptable, olvidando algo importante, que cualquier verdadera iglesia adora al único y verdadero Dios. Que allí donde cualquiera que esté reunido en grupo, adorando a Jesús, creyendo verdaderamente en Jesús, entonces allí está Jesús con ellos. Olvidamos eso. Al entrar en vanas comparaciones y celos, porque eso no es más que una forma velada de trasladar la gloria de Dios a la gloria de los hombres. Porque pensar que hay una forma más perfecta de creer que tan solo creer, entonces es pensar que hay alguna gloria en los sistemas y en las formas y en las palabras y en las autoridades de los hombres. No quiere decir que no haya doctrinas más refinadas y que no tengamos que procurar refinar nuestra propia doctrina y tratar de mejorar cada vez lo que creemos, porque todo lo que nosotros hacemos es perfectible, sujeto a perfeccionarse. Lo que quiere decir es que la entrada al reino no se basa en lo que para nosotros sea el mayor nivel de perfección. Se basa tan solo en creer la verdad. Y claramente, aun si ellos no entendían que Jesús era el Mesías, estaba predicando la verdad. Entonces, esa inconformidad que sentían era una inconformidad propia de un corazón sectario que nosotros también vivimos en muchas ocasiones a día de hoy. Ellos le dijeron a Juan, todos vienen a él. Ese era el problema, todos vienen a él. Pero por la respuesta de Juan, se nota que Juan el Bautista entendía que no se trataba de una actualización de noticias. No era que le estaban comentando, hey, maestro, tú sabes que aquel con el que tú estabas también tiene discípulos. Y ya, o sea, como para que supiera.
No, se estaban quejando. Juan entendió que se estaba quejando. Ahora, aquí se manifiesta una tentación recurrente en la historia del pueblo de Dios, que también, aparte del sectarismo, también se estaba manifestando en ellos. Confundir el medio con el fin, el instrumento con aquello a lo que aspira el instrumento. En este caso, el siervo con el Señor. Juan era un siervo, pero ellos lo estaban confundiendo como si fuera su Señor, y no lo era. Cuando el Señor realmente estaba, como dicen, al otro lado del Jordán. Los discípulos de Juan no niegan la verdad proclamada por su maestro, porque hace poco él les había dicho quién era el Mesías, que él no era, que él era una voz en el desierto, que él preparaba el camino, pero sí demuestran que no habían interiorizado esa verdad, aunque la habían escuchado de su maestro. Habían oído a Juan declarar que él no era el Cristo, eso está en el primer capítulo de Juan, que solo era una voz en el desierto, que su misión era señalar a otro. Sin embargo, cuando esa verdad comienza a materializarse, o sea, cuando aquel a que él señalaba aparece y efectivamente predica que es Cristo, cuando ven concretamente que este ministerio, si su objetivo era anunciar a Cristo, una vez que ha llegado, ya ha perdido su objetivo. Cuando ven eso, les resulta no tan agradable. Su fe es probada y resulta todavía que no está del todo completa. Y ahora esto no debe sonarnos ajenos, como si pudiéramos pensar, bueno, sí, ellos estaban mal, pero a nosotros no nos pasa eso, ya nosotros pues somos cristianos, nosotros sí pensamos que Cristo es el centro de la adoración, nosotros somos cristocéntricos, podemos decir muchas veces. Pero como dije, en la práctica, aunque digamos eso, en teoría, en la práctica seguimos exaltando facciones, predicadores, denominaciones, por encima del Rey de Reyes, por encima de la predicación simple y llana de la palabra. No, repito, que todas estas cosas no sean buenas, la pureza de la doctrina. Pero lo mejor es la simplicidad del Evangelio. Y este fenómeno no es excepcional ni es limitado al contexto de Juan el Bautista. A lo largo de las Escrituras vemos cosas parecidas, como el corazón humano busca continuamente mediadores visibles a los cuales aferrarse, en lugar de aferrarse directamente a Dios. Incluso cuando Dios ha hablado con claridad. Israel quiso, recordamos, hace poco estudiamos el primer libro de Samuel, Israel quiso un rey como las otras naciones. Aunque Dios reinaba en medio de ellos, desearon tener una figura tangible, una referencia directa en la cual pudieran depositar su confianza. En el Nuevo Testamento, incluso años después de este evento con Juan el Bautista, se nos advierte acerca del mismo problema. Pablo lo confronta a los corintios de esta manera, porque estaban generando entre ellos movimientos identitarios con ciertas personas en lugar de identificarse todos con el mismo Dios. Pablo les dice, o los exhorta, porque algunos estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas. Eso está en la primera de los Corintios, capítulo 1. Y la forma en que afrontó Pablo este problema fue con una sabiduría similar expresada a la respuesta de Juan el Bautista. Pablo dijo, en 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Nada más. No hacía falta ni siquiera deshonrar a los que Dios usa. Sí, son maestros, son servidores. Tienen su cierta honra. Pero sí tenernos a nosotros mismos por lo que somos, siervos, instrumentos de Dios. No más dignos de alabanza por la vida eterna de los creyentes que lo que es digno de alabanza un martillo por la construcción de una bella escultura. Sí, se necesita usarlo, pero realmente es el artesano el que hace la escultura, no el martillo. Igualmente, el Señor ha usado como medio ordinario la predicación para salvar las almas de los infieles, haciéndolos creyentes, siendo incrédulos. Sí, claro. Y son buenos los instrumentos, y tienen honra los instrumentos. Pero ¿qué son los instrumentos sin el que los usa? ¿Qué seríamos nosotros predicando si el contenido de nuestra fe no significara nada? La predicación vale porque la fe que predicamos es verdadera. Pablo lo dice de esta forma: si Jesús no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. ¿Por qué? Porque detrás no había nada. Si lo que predicamos es falso, no sirve de nada.
Sirve porque es verdadero y está sustentado en el poder y las promesas de Dios. De esto, hermanos, entonces, podemos considerar algún aprendizaje. Que es posible estar cerca de un ministerio genuino, en una verdadera iglesia, un ministerio bíblicamente sólido, espiritualmente fiel, como estaban los discípulos de Juan, y aún así perder de vista a Cristo. Y de eso debemos guardarnos, incluso de nosotros mismos, porque podríamos terminar cometiendo idolatría, que sabemos, nosotros estamos bien conscientes, que no solamente se trata de arrodillarse ante imágenes talladas, sino de dar lugar a otra cosa que no es Dios, el lugar que solo pertenece a Dios. Ahora bien, Juan el Bautista es un paciente maestro ante sus discípulos y los reorienta su pregunta, les da una respuesta que los lleva a entender mejor. Cuando hace una profunda, pero además muy importante, no solamente de importancia teológica, sino muy importante en términos prácticos, una distinción entre su ministerio y el ministerio de Cristo. Y como el ministerio de Cristo tiene la aprobación especial del Padre. Y esto lo abordaremos en nuestro siguiente epígrafe, el ministerio celestial de Cristo. Juan 3:27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Fíjense que la forma en que comienza a responder Juan el Bautista parece simple, pero si lo pensamos bien, obedece a una cuestión sencilla, que todo creyente debe saber, pero parece que se nos desconecta a veces el conocimiento de la práctica. Que el poder de Dios está sobre todas las cosas. O como solemos decir muchas veces, que Dios es soberano. Esta idea que les dice Juan, que todo aquel que es algo, todo aquel que recibe algo, lo recibe de arriba, es claro. Si Dios es soberano, así es. No pasa nada acá que no esté bajo el imperio de Dios, bajo el control de Dios. Nada de lo que el humano puede poseer, ni autoridad, ni conocimiento, ni la comprensión intelectual, ni el fruto, ni la eficacia de su predicación, nada de eso lo podría tener si no es porque Dios se lo da. Todo es recibido, todo se le concede, todo desciende de lo alto, todo don perfecto, ¿no? Toda sabiduría. Todas esas cosas vienen de lo alto. Y esta es una afirmación que no solo se refiere al ministerio de los que enseñan, de los que predican, sino a la condición misma de cualquier criatura delante de su Creador. Dicho esto en palabras del apóstol Pablo, 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Es retórica la pregunta, claro. No hay nada. De hecho, él continúa diciendo, y si lo has recibido, entonces ¿por qué te jactas? Él no espera una respuesta. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Cualquier intento de apropiarse de la obra de Dios, como ellos querían hacer, mira, este grupo crece y no el tuyo, implica que pensamos que esta obra fuera nuestra, como si fuera propiedad personal de algún individuo. Y negamos en términos prácticos la gracia, es decir, su naturaleza de ser regalo, que por regalo implica que no viene de nosotros, se nos da desde afuera. Y en aquello mismo que hacían los fariseos, caemos cuando hacemos esto. Poner un peaje en el reino. Incluso podríamos caer en el error que señalaba Jesús. No entran ustedes ni dejan a otros entrar tampoco. Sin embargo, el contexto inmediato, volviendo ya no a la aplicación, sino a lo que estaba pasando acá en el pasaje, Juan está haciendo algo más específico. Está estableciendo una distinción cualitativa de naturaleza completa entre su propio ministerio y el ministerio de Cristo. Su propia obra, la obra de Juan, había sido real, necesaria, había sido autorizada por Dios, pero siempre, y siempre Juan estuvo consciente de esto, siempre había sido una obra derivada de Dios y temporal. Una obra que estaba dispuesta a darse en ciertos momentos con ciertos requisitos, como por ejemplo la obra apostólica. Nosotros negamos que haya apóstoles hoy porque pensamos que la obra apostólica tuvo un propósito que ha sido cumplido ya, particularmente en la entrega de la tradición inspirada y escrita de las Escrituras. Ellos cumplieron ese propósito
Por lo tanto, ya no existe más la labor apostólica. Bueno, Juan estaba consciente de que él tenía un propósito temporal que ya no existía más. Que ya había de ser reemplazado por una mejor misión. Juan es consciente de que su llamado fue preparar el camino al rey que vendría tras de él, pero que él mismo, como él dijo, no era el rey. Él mismo no era el Cristo. No es igual el mensajero que el que envía el mensaje. Entonces, el ministerio de Cristo no solo era autorizado por el cielo, sino que, a diferencia de cualquier otro ministerio que pudiéramos ejercer nosotros los hombres, de predicación, de enseñanza, de servicio, de lo que sea, era un ministerio originado en el cielo. Cristo no es un profeta que recibió una comisión, de modo que fue criado, lo educaron y tal, y después le dijeron en algún punto, bueno, tú estás llamado para hacer esto, como pasa con los profetas en general. No. Cristo es el enviado y es quien envía. Sabemos nosotros bien que en el consejo eterno de Dios, en el consejo trinitario de Dios, en el acuerdo interno de Dios mismo, su misión ha sido desde la eternidad establecida como la culminación de las promesas divinas. Todas esas promesas apuntaban a Cristo. Desde el principio de las Escrituras se apunta a Cristo. El ministerio de Cristo es superior a cualquier ministerio. En este caso específico, decía Juan, es superior a su propio ministerio. Con las limitaciones que Juan pudiera entender, porque no tenía la revelación completa como nosotros, él entendía eso. Él había dicho de Cristo algo fundamental, que quitaría el pecado del mundo. ¿Qué cosa más grande podría aspirar un profeta? Ninguna. Ningún profeta podría ni siquiera aspirar. Ninguno lo hizo, pero ni siquiera podían aspirar a hacerlo. Juan tenía claro que ese hombre era más que un hombre. Quitaba el pecado del mundo. Por eso, sobre él es que se debe posar nuestra mirada. Ahora quizás el problema que nosotros tenemos hoy no será el mismo de estos. Nosotros tenemos claro que Cristo es el Mesías. Pero el problema que sí tenemos es el que hemos mencionado hasta ahora. En que en detalles menores, en bienes menores, nos enfocamos más que en el bien mayor. Nos enfocamos más en cosas secundarias que en llevar a todo aquel que podamos llevar a la fe de Cristo, al conocimiento de Cristo. Y de este modo, hermanos, vemos que esta respuesta es un llamado a abandonar cualquier orgullo. El mismo Juan abandonaba cualquier orgullo en ese momento. A entender que no somos figuras centrales para el Evangelio ni para la iglesia. A entender que todos nosotros somos prescindibles. Nosotros no somos la columna de la iglesia de Cristo. Cristo es la columna de su propia iglesia. Nuestro ministerio es como el ministerio de una bocina que simplemente repite lo que se habla por el micrófono. Nosotros somos mensajeros, amplificamos lo que ha dicho el rey. Y esta distinción no solamente nos humilla como un sentido negativo, ¿no? Como para que nos entristezcamos por lo poco importantes que somos, no. Nos da consuelo, porque también entendemos que la victoria de nuestro ministerio es segura. Que aquello por lo que luchamos, aquello que predicamos, es seguro. Nosotros predicamos cada domingo que Cristo prevalece contra el pecado, que Cristo ha vencido el pecado, que Cristo ha vencido la muerte, que sus enemigos irredentos no quedarán impunes, que no hay pecado que no sea castigado en Cristo, que la justicia de Dios será satisfecha, que Él no puede ser burlado. Nosotros predicamos todo eso y tenemos el consuelo y la certeza de que todo eso es verdadero precisamente porque no depende de nosotros. No se agota en nosotros. Incluso la iglesia no se agota con sus miembros. Nosotros nos cansamos, desfallecemos, pero Él no desfallece. No se dormirá el que guarda a Israel, dice el Salmo. Él sostiene a su iglesia y Él sostiene cualquier ministerio verdadero porque Él es antes y después de todos. Y a Él nos debemos y no a nosotros mismos. A Él lo predicamos y no a nosotros mismos. Y esta perspectiva nos lleva a la siguiente sección, la grandeza de Cristo. Juan 3, 27 al 28 dice así: respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante
de Él. Esta sencilla afirmación de Juan el Bautista debería ser una consigna para todo cristiano y ante todo para todo maestro y predicador. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado. En el caso de nosotros, por Él. Ya no delante de Él, ya Él vino, pero somos enviados por Él. Nosotros no somos el Cristo. Debe ser nuestra consigna. La fe que predicamos es superior a nosotros. La verdad que sostenemos es superior a cualquier cosa que nosotros podamos hacer para representarla. Hemos sido llamados a tener buen testimonio de la fe que está en nosotros, es verdad, pero esa fe no tiene el valor en nuestro testimonio. Aun si tenemos el peor de los testimonios, la verdad del Evangelio permanece firme. Dice Jesús, en las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esto que hace Juan el Bautista es una confesión teológica. No es que trate de mostrar algún tipo de falsa humildad, sino que defiende la singularidad, la exclusividad del Mesías y por lo tanto su superioridad por encima de cualquier otro siervo, cualquier ministro, cualquier profeta, cualquier idea, la superioridad completa de Cristo, la grandeza de Cristo. Por el contexto de Israel, bajo el yugo de extranjeros, seguramente muchos de estos discípulos estaban deseosos de tener líderes poderosos, carismáticos, revolucionarios, con aires de liberación, no líderes que se dejaran quitar la centralidad, ¿no? Que se dejaran quitar el protagonismo. Y asimismo nosotros a veces buscamos eso mismo en políticos, en predicadores, sentirnos representados por alguien, como si pudiera esa persona hacer algo por nosotros. Alguna cosa especial, alguna cosa nueva, privada, un conocimiento que solamente tengo yo. Buscamos algunas veces eso. Pero ante eso, Juan el Bautista declaraba, y nosotros con él debemos declarar, yo no soy el Cristo. Es decir, yo no tengo nada que ofrecerte más que aquello que a mí me han ofrecido. Yo solo repito y doy aquello que he recibido, que no es mío, que viene de arriba. La grandeza de Cristo se manifiesta por su exclusividad absoluta. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Él es la puerta, Él es el camino, es el pan de vida, es el agua viva. ¿Qué más analogías necesitamos del Evangelio para saber que solo en Él y nada más que en Él hay salvación y vida eterna? Nosotros, hermanos, no somos Cristo, ni ningún predicador, ni ningún teólogo. Antes, nosotros nos negamos a nosotros mismos para afirmarlo a Él. No somos Él, pero lo predicamos a Él. Y si alguien ha de quejarse de las iglesias, podemos decirle, pues, tienes razón, nos equivocamos, esta cosa y aquella otra cosa quizás son malas, pero no somos Cristo. Predicamos a Cristo. Nosotros podemos decepcionar al incrédulo o a algún visitante, pero Cristo no. Vengan y pidamos perdón juntos a Dios por nuestros defectos. Pero pueden estar seguros, cualquiera que nos escucha, que en Cristo sí tenemos esa seguridad que no decepciona. Nunca decíamos hace un rato en la clase que es una esperanza de la cual no hay vergüenza. Nadie puede avergonzarse de la esperanza que ha puesto en la obra de Cristo. Y esto nos lleva a afirmar más en nuestros corazones la esperanza que mencionamos de que independientemente de nuestro éxito, términos numéricos o lo que sea con lo cual queramos medir el éxito, solo Cristo es suficiente para salvar. Todos los profetas, sacerdotes y maestros de la historia de la redención, quiero decir, de la historia de las Escrituras, comparten una misma limitación en su ser. Somos todos criaturas necesitadas de redención. No hay ninguno que predicara en este mundo la redención que no necesitara el mismo de redención. Solo Cristo. Así que a Cristo apuntamos. Y el incrédulo debe oírnos claramente y venir a donde nosotros fuimos. Oírnos decir que somos pobres representantes de Cristo. Que no crea que lo que nosotros mostramos es lo que Cristo es, sino que más bien venga a conocerlo. Venir a nosotros. No es venir a ser como nosotros, más que en el hecho de ser pecadores arrepentidos, pecadores redimidos. Cuando nosotros llamamos al mundo incrédulo a que venga con nosotros, a que venga a ser parte de nosotros, en realidad no estamos diciendo que sea igual a nosotros.
sino que a que venga con nosotros a adorar a la casa del Señor. A que venga con nosotros a poner su fe en Cristo, a venir a Cristo en quien no hay decepción, quien es poderoso, quien es grande y que tiene solo Él el poder para salvarnos. Y eso nos libra de cualquier hipocresía, de todo antropocentrismo, de toda predicación centrada en el hombre, y nos lleva a exaltar la grandeza de Cristo, aun cuando esto significa que nosotros seamos como polvo, olvidados en el tiempo, siempre que hayamos llegado a Cristo, que hayamos llevado personas a Cristo, aunque en el tiempo seamos olvidados, en la eternidad seremos recordados para siempre por Dios, seremos engrandecidos en Dios y viviremos con Él. Con esto voy brevemente al último epígrafe, que tiene que ver con esta idea de que aun si somos como polvo olvidados, en Él somos engrandecidos. La bendición de menguar por Cristo. Termina la porción que leemos en Juan 3, del 29 al 30, diciendo lo siguiente. Le da un ejemplo a sus discípulos para que ellos puedan saber cómo se siente Él al respecto, que no es triste. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y esta imagen del amigo del esposo, hermanos, el Shosben, en el contexto judío, es una imagen que ellos entendían bien, es una figura importante. Se trataba de alguien que participaba activamente en la preparación de la boda, pero cuyo gozo, como dice el Bautista, no estaba en que lo vieran. El gozo del Shosben, del amigo del esposo, estaba en que todo saliera bien. ¿Para beneficio de quién? De la pareja, de su amigo. De cumplir su función y retirarse cuando todo estaba hecho. Por eso él se pone como el amigo del esposo, no dice, yo no quiero recibir la gloria. Antes, viendo que aquello por lo que trabajé, o sea, anunciar el camino, enderezar las sendas, aquello que yo anunciaba, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías encarnado, ya está aquí. Mi gozo está completo, dice Juan el Bautista. El gozo cristiano auténtico no nace de que seamos reconocidos como grandes predicadores o grandes hombres de Dios o gente, mira, este vecino mío que es cristiano es un hombre firme, respetable. No, no está en eso el gozo del cristiano, el gozo auténtico del cristiano, sino de su correcta ubicación en Cristo, o sea, de identificarse en Cristo, de saber que está en Cristo, más allá de cualquier cuestión personal, de su desempeño moral o de cualquier otra cosa. En el caso de Juan, no experimentó frustración porque estaba perdiendo seguidores. Experimentó plenitud porque estaban yendo a donde él quería que fueran principalmente. Porque el propósito de su vida había sido alcanzado. Llevar a las personas al conocimiento del Dios vivo. Al conocimiento del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso menciona esa célebre frase que deberíamos repetir en nuestros corazones cada día. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esta debería ser nuestra oración constante. Señor, crece en mí para que yo pueda menguar y para ser en ti. Menguar, para nosotros, no significa que aniquilemos nuestra individualidad o nuestras metas o algo de ese estilo, sino renunciar a la pretensión de vivir para nosotros mismos. Vivir ahora para Cristo y que nuestras metas, nuestros deseos, tomen en cuenta a Cristo en todo como el centro de nuestro ser. Dice Pablo, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Y por esto esta disminución del yo, este menguar, resulta en una bendición para el creyente. Así dice Pablo de esta nueva perspectiva del hombre cuando ha creído. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por su vida entonces viviremos, por su sacrificio hemos sido limpiados lo que creímos y esa es la bendición precisamente de menguar, desaparecer nosotros para que aparezca Cristo. Pidámosle a Dios que esa convicción que vemos en Juan el Bautista, que vemos en los escritores, en los evangelistas, en los escritores del Nuevo Testamento, esa convicción arraigada en Cristo se arraigue
en nuestros corazones también. Que Cristo crezca y que nosotros disminuyamos. Que Cristo crezca en la iglesia y la identidad de la iglesia desaparezca porque se mezcle con Cristo. Que sea indistinguible la misión de la iglesia de la misión de Cristo. Que sea indistinguible el corazón de Cristo del corazón de la iglesia. Sabiendo que no hay honor más alto ni descanso más profundo que vivir para Cristo y desaparecer. Como si no existiéramos. Porque no se nos pueda distinguir de Cristo. Que no tenga mi mensaje alguna marca que digan, no, es un mensaje predicado por Vixen. No. Que la marca de mi mensaje sea, eso es lo que enseñó Cristo. Con eso me conformo. Termino, hermanos, leyendo el texto que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 10. Segunda a los Corintios 12, 10. Dice así. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, porque en nuestra debilidad eres tú exaltado, porque nuestra debilidad para ti no es ocasión de burla, no es ocasión de una humillación maliciosa, sino que cuando somos débiles, somos fuertes. Como dijiste tú en tu encarnación, Señor Jesucristo, en aquel maravilloso sermón, el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque de ti recibiremos consuelo, porque veremos tu reino, Señor, porque reconocemos nuestra pobreza, no para entrar en alguna especie de dinámica de autoflagelación, de autocastigo, sino para decir, Señor, heme aquí, soy pobre, heme aquí, soy pecador, heme aquí, Señor, no tengo nada que ofrecerte, sé propicio a mí. Y tú extiendes tu mano en gracia, nos tomas del suelo, limpias nuestra sociedad, nos levantas, nos vistes, pones anillos en nuestros dedos, Señor. Nos recibes como tus hijos. Te damos infinitas gracias, Señor. Porque al estudiar, al reflexionar acerca de tu grandeza, no lo hacemos con algún tipo de ánimo, de humillación del hombre, sino que vemos que tu grandeza es tal que derramas bendición en nosotros, que derramas misericordia porque eres magnánimo, Señor, porque eres santo, justo, amoroso, porque no dejas sin castigo el mal, pero también haces misericordia a todas las naciones. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu santo evangelio. Gracias por tu salvación inmerecida, por tu gracia gratuita, Señor. Ayúdanos a que en nuestros corazones estas reflexiones sirvan para acercarnos más a ti, para dejarnos flotar en tu espíritu, Señor, para perdernos a nosotros mismos, ganándote a ti, Señor, para identificarnos en Cristo para siempre. Sé tú glorificado. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.